Sara se aferró con fuerza al pasamanos de la avioneta mientras sobrevolaba el paisaje interminable de África Oriental. Aquel avión pequeño, sacudido por las corrientes térmicas, se sentía como un frágil barco de papel flotando en un océano de calor y viento. El piloto, un hombre de facciones curtidas por el sol, le había lanzado una sonrisa de complicidad antes de despegar. Era evidente que no eran muchos los pasajeros dispuestos a internarse en un lugar tan remoto. Sara, sin embargo, no prestaba atención al traqueteo de la cabina ni al zumbido algo amenazador del motor. Su mirada se perdía en la inmensidad, un tapiz de sabanas doradas, manchas de bosques y colinas donde las sombras jugaban con la luz del sol, ríos que se alargaban como serpientes plateadas. Había soñado con aquello durante años, y por fin estaba allí. Tenía 32 años y un pasado tormentoso que no se borraba, por mucho que lo intentara. Hacía un par de años que había decidido renunciar a cualquier idea de entablar una relación sentimental. Se cansó de hombres que prometían y luego desaparecían, de amores que comenzaban con fuegos artificiales y terminaban en traiciones. Conocía el dolor de la decepción, de la manipulación y de la mentira. Así que, tras cerrar las puertas de su último fracaso, se encerró en una coraza. No necesitaba a nadie más. Se concentraría en su trabajo como investigadora de primates, cosa que la apasionaba desde niña. El mundo de los gorilas y chimpancés siempre había ejercido sobre ella un hechizo especial, un anhelo de comprender, de proteger, de conectar con esas criaturas tan cercanas al ser humano, a la vez, tan diferentes. Pero no fue fácil llegar hasta allí. Tras hacer un posgrado en biología y especializarse en comportamiento de primates, Sara había solicitado decenas de becas e intercambios. Con la escasa estabilidad económica que tenía, trabajar en Europa o Norteamérica podría haber sido más seguro, pero su corazón latía con fuerza por las selvas africanas, los densos bosques donde los gorilas de llanura y de montaña, tan amenazados, sobrevivían contra toda lógica. Finalmente, la Fundación para la Conservación de Grandes Simios le ofreció una oportunidad, un puesto de investigadora en una reserva natural de gorilas en un rincón remoto de África Oriental, cerca de la región en que el Congo, Uganda y Ruanda se acercaban como fronteras inciertas. Ella no lo dudó. Esa era su meta, su sueño, y de paso un escape perfecto de todo lo que la perseguía en su país. A pesar de las turbulencias, la avioneta aterrizó sin mayores inconvenientes en una franja de tierra polvorienta que hacía las veces de pista. El aire caliente la envolvió de inmediato al bajar por la escalerilla. Era un calor seco, casi sofocante, que le hizo sentir un mareo leve. Se cubrió con una gorra, bebió un sorbo de agua y respiró hondo, intentando regularizar el latido desenfrenado de su corazón. La terminal no era más que una construcción precaria de madera y chapa, con un par de ventiladores que parecían girar sin producir verdadera brisa. Allí le esperaba un agente de la reserva con una sonrisa amable. «Sara, soy Jackson, trabajo para la Fundación. Bienvenida. El vehículo nos espera afuera». Ella agradeció el recibimiento con un gesto cortés y siguió al hombre hasta un jeep polvoriento que los conduciría a la estación de investigación dentro de la reserva. Ese viaje en carretera fue su primer contacto con la tierra rojiza de África, con la vegetación áspera y los pequeños poblados donde los niños corrían descalzos, saludando con manos llenas de curiosidad. Era un mundo distinto, fascinante y lleno de contrastes. Chozas humildes se alzaban junto a antenas parabólicas oxidadas, mientras las mujeres caminaban con elegancia llevando cargas inimaginables sobre sus cabezas. Sara se maravilló en silencio, sintiendo que su vieja vida europea o latinoamericana quedaba cada vez más lejos. Tras varias horas de baches y saltos por caminos irregulares, llegaron al área principal del campamento. Allí se levantaban unas instalaciones modestas, casas de madera y ladrillos, un comedor comunitario, laboratorios improvisados, almacenes de alimento para el personal y un pequeño centro médico. Jackson le mostró su habitación, un cuarto pequeño con una cama, un mosquitero indispensable para protegerse de los insectos y un ventilador que funcionaba a medio gas. Pero a Sara no le importó la sencillez. Se sentía en casa, al fin. Colgó un par de fotos, de su madre, de su hermana, y organizó su ropa en una maleta que usaría de improvisado armario. Después, salió a explorar. Durante los días siguientes, recibió capacitación sobre las tareas que desempeñaría. Su labor principal consistía en monitorear a un grupo de gorilas de llanura que se desplazaban en la zona boscosa al sur de la reserva. Le asignaron una pequeña oficina con un escritorio, donde podría descargar y analizar la información que recopilaría en salidas de campo. No habría electricidad todo el tiempo, tendrían algunas horas de generador, y el resto,
Dependería de paneles solares que a veces funcionaban, a veces no. Los retretes y duchas eran compartidos, todo muy básico, pero Sara se sentía entusiasmada. Fue en una de las reuniones de inducción donde conoció a Musampa. En un barracón habilitado como sala de conferencias, estaban reunidos varios investigadores extranjeros y algunos guardabosques y guías locales. Mientras el director del proyecto explicaba los protocolos de seguridad, Sara escuchó una risa inconfundible, un sonido alegre y contagioso que destacaba entre el murmullo. Al voltear la vista, se encontró con el rostro sonriente de un hombre de unos 30 y pocos años, de piel oscura, facciones suaves y ojos chispeantes. Su risa parecía llenar la estancia de una calidez inesperada. Vestía un pantalón color arena, botas gastadas y una camisa que en algún momento debió de ser blanca, pero que ahora estaba teñida del polvo del camino. Musampa, uno de los guías más experimentados de la reserva, según le susurró Jackson al oído. Dicen que conoce cada sendero, cada punto de agua, y que tiene un don para que los gorilas se sientan tranquilos con su presencia, agregó Jackson con admiración. Al terminar la charla, Musampa se acercó a saludar a los nuevos integrantes del equipo con un apretón de manos amistoso. Cuando llegó el turno de Sara, él le dedicó una sonrisa amplia que dejó ver unos dientes blancos y perfectos. «Bienvenida a África», le dijo en un inglés suave, lleno de acento. «Soy Musampa. Estaré encantado de acompañarte en tus salidas al campo. Y no te preocupes, no hay mejor medicina contra el calor y la ansiedad que una buena risa». Sara sonrió con cortesía, aunque un leve rubor asomó en sus mejillas. No esperaba sentir esa extraña electricidad al ver aquella expresión tan genuina. Su yo racional la sermoneó de inmediato, nada de hombres, nada de complicaciones. Ella había decidido no volver a meterse en los laberintos del corazón. Sin embargo, una vocecita interior, tal vez la parte que seguía anhelando una conexión verdadera, se sintió curiosa. Los primeros días transcurrieron con relativa normalidad. Sara se dedicó a organizar su equipo, binoculares, cuadernos de campo, una pequeña cámara para documentar comportamientos gorila y un GPS algo viejo, pero funcional. Madrugaba cada mañana para unirse a las patrullas que se internaban en la selva. Generalmente, Jackson o algún otro compañero la acompañaban, pero a veces coincidía con Musampa, quien parecía tener un sexto sentido para encontrar la mejor ruta y, de paso, para contar chistes que aliviaban la tensión cuando la maleza se volvía intransitable o los insectos resultaban insoportables. «Cuidado, Sara, dicen que si te pica un tábano de esta zona, te vuelves tan testaruda como un búfalo», bromeaba él mientras apartaba unas hojas grandes con su machete. Ella se reía a su pesar. El humor de Musampa era simple, casi infantil a veces, pero genuino. Resultaba imposible no sonreír al verlo hacer payasadas imitando a un mono, o al oírlo burlarse de sí mismo. Bajo esa apariencia desenfadada, Sara vislumbraba a un hombre muy perceptivo, que se daba cuenta de su cautela, de su reticencia a acercarse demasiado. Nunca la presionaba con preguntas personales. Solo le ofrecía su compañía amable. Una tarde, tras una larga jornada en la que habían avistado a varios gorilas forrajeando cerca de un arroyo, el grupo decidió descansar en la orilla antes de emprender el regreso. Sara se apartó unos metros, sentándose en una roca para anotar observaciones en su libreta. Entonces escuchó pasos. Era Musampa, que se le acercó con una cantimplora y una sonrisa. «Te traje agua fresca», dijo, tendiéndosela. «Se supone que un investigador debe cuidar su hidratación, ¿o no?» «Gracias», respondió ella, bebiendo un sorbo agradecido. El agua aliviaba el ardor de su garganta. «Veo que tienes buen ojo para los gorilas. Te quedaste embelesada mirando a la hembra joven con su cría, ¿verdad?» Sara asintió, recordando el momento en que había observado a la madre gorila acariciar a su bebé con un cuidado sorprendentemente tierno. «Es asombroso cuán cercanos a nosotros pueden ser», murmuró. «En esta selva uno aprende que no somos tan distintos», agregó Musampa, con un tono más serio. «Por eso me gusta trabajar aquí. Me hace sentir que formo parte de algo más grande. Y también me gusta ver a gente como tú, tan apasionada, llegar desde lugares lejanos para protegerlos». Ella se ruborizó levemente, sin saber qué responder. Esas palabras halagadoras la cogían desprevenida. Sin embargo, se armó de coraje y, rompiendo una de sus barreras, sonrió con un tinte de timidez. «Yo solo hago mi trabajo.
Pero, sí, es algo que me llena el alma. La mirada de Musampa la envolvió con calidez. Sara, en África solemos decir que el sol aquí revela el verdadero color de las personas. Sea bueno o malo, tarde o temprano sale a la luz. Creo que tu color es la dedicación. Sintió un nudo en la garganta. Hacía mucho que nadie la miraba con esa mezcla de admiración y respeto. En su pasado, los hombres solían fijarse en su aspecto físico, en lo que ella podía ofrecerles emocionalmente, pero pocos habían valorado su pasión, su inteligencia. No supo cómo manejar esa conmoción, así que se limitó a devolver la cantimplora y guardó silencio. Las semanas se convirtieron en meses, y la reserva se transformó en su hogar. Sara comenzó a reconocer los sonidos de la selva, a anticipar la presencia de gorilas a partir de las ramas rotas o de huellas en el barro. Aprendió a cocinar con especias locales, a compartir anécdotas con los guardabosques en torno a una hoguera improvisada, y a sobrellevar las picaduras de mosquitos que persistían a pesar de todo repelente. Entretanto, su relación con Musampa se forjó en cada charla, en cada carcajada, en cada momento en que la salvaba de una serpiente o le enseñaba a encontrar frutos comestibles. Era un compañero atento, divertido, y poseía una chispa interior que Sara encontraba cada vez más irresistible. Por las noches, cuando regresaba a su cuarto, se sorprendía pensando en él. Se reprochaba esa debilidad, recordando sus decepciones pasadas. ¿Acaso no había jurado no dejar que un hombre volviera a herirla? ¿Qué garantía tenía de que el amable guía no le rompería el corazón de un modo u otro? Pero otra parte de ella anhelaba volver a sentir, volver a vivir algo más que el trabajo. Una tarde, al regresar de un campamento en la selva, descubrieron que se había anunciado una fiesta local para celebrar el fin de la temporada seca. Era un evento lleno de música, danza y comidas tradicionales, al que los extranjeros estaban invitados con entusiasmo, siempre y cuando respetaran las costumbres. Jackson le comentó a Sara que sería una buena oportunidad para empaparse de la cultura. Por supuesto, Musampa también iría. Esa noche, en la explanada de la aldea principal, se encendieron hogueras, y músicos con tambores y otros instrumentos autóctonos comenzaron a tocar ritmos hipnóticos. Las mujeres cantaban melodías ancestrales, los hombres bailaban con alegría, y el aire se llenó del aroma de carnes a la brasa y guisos especiados. Sara, algo cohibida, se quedó apartada al principio, hasta que Musampa la encontró con la mirada y le ofreció la mano. ¿Te animas a bailar? Ella negó con la cabeza, con una risa nerviosa. No soy buena bailarina, y menos en estas danzas que no conozco. No importa, respondió él, guiñándole un ojo. Aquí se baila con el corazón, no con los pies. Así, sin más, la arrastró a la pista improvisada. Al principio, ella se movió con torpeza, sin acertar el ritmo de los tambores. Pero la risa de Musampa era contagiosa, y su forma de guiarla, suave y sin presiones, la hizo soltar la tensión. Pronto se vio moviendo las caderas, aplaudiendo al compás, dejándose llevar por la música que parecía emanar de la tierra. El vestido ligero que llevaba se empapó de sudor, y su pelo se enredó con la brisa, pero no le importó. Sintió que su alma volaba, que algo en su interior se despertaba tras un letargo largo y oscuro. En medio de una pausa de la música, cuando el grupo se dispersó para comer y beber, Sara y Musampa buscaron un remanso de quietud bajo un gran árbol. La luna reinaba en el cielo estrellado, y las voces de la celebración llegaban amortiguadas. Ambos respiraban con agitación, con el pecho subiendo y bajando tras tanto baile. «Eres más bailarina de lo que crees», bromeó él, secándose el sudor de la frente. «O tú un buen profesor», replicó ella, con una sonrisa que ya no podía ocultar. De pronto, se dio cuenta de lo cerca que estaban sus rostros. Sintió el latido de su corazón golpear con fuerza contra las costillas. No supo quién se inclinó primero. Pero la realidad es que, en un momento, los labios de ambos se encontraron en un beso suave, cálido, imposible de negar. Fue un instante de desconcierto mezclado con un placer inmenso, un chispazo que encendió los nervios de Sara con una intensidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando se separaron, la mirada de Musampa era un torbellino de emociones. «Sara, perdona si», comenzó a decir, con un hilo de voz. «No te disculpes», murmuró ella, temblorosa, sorprendida de su propia valentía. «Yo también lo deseaba». El eco de esas palabras los envolvió en un silencio cargado de significado.
Se quedaron un rato sin hablar, solo contemplando la luna y el juego de sombras que el fuego producía a lo lejos. Todo se sentía tan irreal, al mismo tiempo, más auténtico que cualquier cosa que hubieran vivido antes. Como si la naturaleza misma aprobara esa unión, en un escenario salvaje e impredecible. Al día siguiente, la rutina continuó. Pero el aire entre ambos había cambiado. Aunque intentaron mantener una fachada profesional, no podían evitar rozarse al caminar, sonreír con complicidad cuando uno de sus compañeros no miraba. Esos gestos aliviaban el ajetreo de la selva, las largas caminatas, la preocupación constante por la conservación. Sara sentía que su corazón se abría como una flor al amanecer, a pesar del recelo que no desaparecía del todo. «No quiero que te hagas ilusiones», le advirtió un día, mientras descansaban cerca de un claro. «He tenido malas experiencias, no busco nada serio». «Lo comprendo», respondió él, con serenidad. «Aquí, bajo este sol, las palabras, nada serio, pueden transformarse en algo que no esperas. Pero no tienes por qué decidirlo ahora, Sara. El tiempo dirá». Y efectivamente, el tiempo comenzó a mostrar señales de que esa relación efímera podía tornarse en algo más. Sara descubrió que su dolor pasado empezaba a ceder, que podía hablar con él de sus miedos sin sentir vergüenza, y que la presencia de Musampa no la oprimía, sino que la animaba a ser mejor persona. Compartían madrugadas observando familias de gorilas. A veces, se detenían para mirar cómo las hembras cuidaban a sus crías, y Sara no podía evitar un escalofrío al imaginar su propio futuro. En la mirada de esos simios protectores, hallaba un espejo de una ternura que creía muerta en ella. Conforme se acercaba la temporada de lluvias, la reserva se preparaba para afrontar un cambio de clima brusco. Los caminos se volverían lodazales, la humedad invadiría cada rincón, y los gorilas se adentrarían más en zonas altas. Para Sara, implicaba el reto de seguir su rastro bajo condiciones adversas. Para Musampa, era parte de su día a día. Las lluvias traen vida, decía con filosofía. Y, a veces, también nos recuerdan lo frágiles que somos. Un día, en una exploración aparentemente rutinaria, ocurrió un suceso que puso a prueba sus sentimientos. Estaban siguiendo unas huellas de gorilas cerca de un barranco rocoso. De pronto, el suelo cedió bajo los pies de Sara, resbalando con un barro reciente, y cayó varios metros, golpeándose el costado contra unas rocas. El dolor fue intenso, le cortó la respiración. A su alrededor, solo escuchó el estruendo del desprendimiento y la llamada desesperada de Musampa, que gritaba su nombre desde arriba. Tendida en la base del barranco, sintió mareo y una punzada aguda en la espalda. Le costaba moverse. Pero antes de hundirse en la inconsciencia, notó que Musampa descendía como podía, aferrándose a raíces y salientes, con el rostro desencajado de preocupación. «Tranquila, te sacaré de aquí», le dijo, conteniendo sus temblores. Con toda la delicadeza posible, la revisó, inmovilizó su pierna con su mochila y, como pudo, la cargó. Ascendió paso a paso, luchando contra la pendiente fangosa, con la respiración entrecortada. Al llegar a terreno firme, llamó por radio a un equipo de rescate, que tardó horas en llegar. Mientras tanto, Musampa se quedó a su lado, limpiando su frente sudorosa, dándole sorbos de agua, susurrándole palabras de aliento. «Resiste, Sara, resiste», repetía con urgencia, conteniendo las lágrimas. Ella notó cómo su voz se quebraba, cómo la desesperación latía en cada sílaba. Nunca antes nadie la había mirado con esa mezcla de miedo y devoción. Quiso hablarle, decirle que iba a estar bien, que no se preocupara, pero el dolor la venció. Despertó en la clínica del campamento, con un vendaje en las costillas y un yeso ligero en la pierna derecha. Había sufrido contusiones y un esguince, nada irreversible, aunque doloroso. Cuando abrió los ojos, vio a Musampa dormido en una silla cercana, la cabeza recostada en la pared, un gesto de agotamiento que reflejaba la angustia vivida. Al verla moverse, se incorporó de un salto. «Estás despierta», exclamó, con un brillo de alivio en los ojos. «El médico dice que te recuperarás, pero necesitarás reposo unas semanas». Sara lo miró, sintiendo un nudo en la garganta. Esa expresión de auténtico cuidado derribó el último muro que guardaba en su interior. Se dio cuenta de que, lejos de un amor interesado, lo que se mostraba ante ella era una entrega genuina, una pureza de sentimientos que ni en su pasado tormentoso habría imaginado. Le tomó la mano, apretándola con fuerza.
Gracias. Gracias por salvarme la vida. Y por quedarte a mi lado. Él acarició la mano de Sara con delicadeza. No podía hacer otra cosa. Eres todo para mí, aunque suene precipitado. Y sé que no quieres nada serio, que arrastras heridas, pero no me importa. Esperaré el tiempo que sea. Esa declaración la conmovió hasta las lágrimas. Con la voz temblorosa, se sinceró, ¿sabes? Creí que nunca más volvería a confiar en un hombre. Pero, contigo siento que puedo arriesgarme. Siento que este lugar, esta tierra, y tú, me están dando una nueva oportunidad. Un silencio cargado de significados los envolvió. Afuera, la vida en la reserva seguía su curso, con los voluntarios y guías dedicados a sus labores. Pero para ellos dos, el mundo se reducía a ese instante de confesión. Los días de convalecencia pasaron lentamente. Sara se movía con muletas o se quedaba en su habitación, revisando datos y analizando las grabaciones que había hecho de los gorilas. Mientras tanto, Musampa acudía a visitarla, le llevaba flores silvestres que recogía en sus rutas, platos de comida local, e incluso se las ingeniaba para contarle historias fantásticas sobre la vida en la región. Poco a poco, la relación se formalizó sin que ninguno lo planeara. Una noche, se atrevieron a abrazarse y a besarse con mayor pasión, conscientes de que en esos labios se fundían dos almas que habían recorrido caminos muy distintos, pero que, sin embargo, se encontraban en una íntima conexión. En cuanto Sara estuvo lo bastante recuperada, volvieron a salir juntos al campo, con cuidado de no forzar la pierna lesionada. Fue en una de esas salidas que ocurrió uno de los momentos más hermosos de su vida. Al alba, mientras observaban un grupo de gorilas alimentándose, una hembra se acercó con paso lento, llevando a su cría en la espalda. Musampa y Sara se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. El gorila los miró con esa mezcla de curiosidad y paciencia tan característica de la especie. Y entonces, casi como un gesto de confianza, dejó que su pequeña cría bajara al suelo y diera unos pasos inseguros en dirección a la pareja. Fue un instante mágico, un regalo que ningún proyecto científico podría comprar. El pequeño gorila olisqueó el aire y, con un gruñidito tenue, retrocedió, volviendo con su madre. A Sara se le humedecieron los ojos. Musampa le tomó la mano con suavidad, y en esa simple unión de dedos, ella sintió que su amor por la vida y por él se fundía en un solo latido. Después de varios meses, llegó la época en que Sara debía decidir si renovaba su contrato en la reserva o si buscaba otro destino. Sentada bajo la sombra de un gran árbol baobab, leyó el correo que le ofrecía un puesto estable en un instituto de primatología en España. Había sido su meta en otros tiempos, un cargo más acomodado, con un salario mucho mayor y comodidades occidentales. Podría volver a su patria, o al menos a un lugar similar, con hospitales de alta tecnología, centros comerciales y bares de tapas. Sin embargo, sentía el alma dividida. ¿Dejar esa tierra, esos gorilas, a Musampa? Al pensarlo, su corazón dolía más que la vieja lesión. Esa noche, mientras miraban el fuego de una hoguera, Sara habló con él de sus dudas. Me ofrecen un trabajo en Europa. Se supone que es lo que siempre quise, pero ahora no sé qué hacer. Musampa, con la mirada fija en las llamas, asintió despacio. No quiero ser quien te retenga. Eres libre de buscar tu propio camino. Me dolería verte partir, pero también me dolería obligarte a quedarte si no eres feliz. Esa respuesta, tan comprensiva, tan distinta de los celos e imposiciones que había vivido en su pasado, la conmovió de nuevo. Se dio cuenta de que la libertad de elegir se la otorgaba él mismo, con su amor sin ataduras. Lo abrazó contra su pecho, sintiendo que ahí pertenecía. Unos días después, escribió un correo lacónico a España: agradezco la oferta, pero debo declinar. En este momento, mi compromiso con la conservación de los gorilas, y con mi vida en África, es prioritario. Lo envió con la mano temblorosa, sabiendo que renunciaba a muchas comodidades. Pero, al mismo tiempo, sentía que escogía un destino auténtico, en el que se unirían sus dos pasiones, la naturaleza y un amor inesperado que la había devuelto a la vida. ¿Estás segura de quedarte?, le preguntó Musampa, al enterarse de su decisión. Más que de cualquier otra cosa, respondió ella, mirándolo con la misma certeza con que uno contempla un amanecer después de una noche oscura. El calor del continente africano, la sonrisa de Musampa,
La mirada de los gorilas y el rastro de la luna en las noches despejadas se fundían en una sola sinfonía que ella jamás imaginó encontrar tras su pasado tormentoso. Por fin entendía que el amor auténtico, el que nace de la comprensión mutua y la bondad, puede florecer incluso en los lugares más insospechados. El corazón se abre paso en la selva del miedo y la desconfianza, como una flor que irrumpe en el asfalto. Y ahora, Sara se sentía lista para regar esa flor con todos los colores de su alma.